En el vasto escenario del cielo, donde las constelaciones son las crónicas eternas de los destinos, Leo camina con la corona invisible que le concede el sol, su regente absoluto, fuente de fuego y verdad. Su andar no es el de un ser común, sino el de quien porta un linaje de reyes estelares, y sin embargo, incluso los reyes tienen un límite. Hay un instante preciso, casi invisible para los demás, en que la paciencia, la nobleza y la contención se rompen como una represa milenaria ante la embestida de una última ola. Esa última chispa, diminuta y silenciosa, es la gota que derrama el vaso, el momento en el que la fuerza contenida de Leo se libera en un rugido que atraviesa el tiempo. No se trata de un arrebato ciego, sino de un despertar fulgurante. El universo entero parece haber conspirado para que, en ese segundo exacto, todas las pruebas, todas las pequeñas heridas y todas las humillaciones acumuladas converjan como flechas disparadas desde distintas épocas. La gota final no es más grande ni más dolorosa que las anteriores, pero es la que, en su caída, toca el punto exacto que activa el corazón solar de Leo. Y cuando ese corazón despierta, no hay marcha atrás. La energía que antes se dosificaba con diplomacia se convierte en un torrente de fuego que limpia, quema y transforma todo lo que toca. Astrológicamente, este instante es un cruce de tránsitos y oposiciones, un eclipse interno en el que el sol leonino, orgulloso y protector, se alinea con las fuerzas del destino para derribar lo que ya no puede sostenerse. Es la conjunción simbólica entre el deseo de preservar y la urgencia de romper cadenas. Marte, en esos momentos, sopla su aliento de guerra sobre la melena de Leo, insuflando la fuerza necesaria para hacer lo que en otras circunstancias podría haber dudado. Saturno, severo guardián del tiempo, recuerda cada lección aprendida, cada promesa rota y cada sombra soportada en silencio, y entonces bendice el momento de actuar con una autoridad ancestral. Es el instante en el que el alma recuerda que su misión no es cargar con lo injusto, sino reinar sobre lo justo. La gota que derrama el vaso no es un accidente, sino una señal sagrada. Es la chispa que enciende la hoguera donde Leo arroja lo que ya no le pertenece, el portal hacia una versión más pura y más poderosa de sí mismo. El rugido que sigue no es ira sin sentido, es una proclamación al firmamento de que ha llegado el momento de renacer. Y ese rugido resuena en todas las almas que han sido testigos de su paciencia, inspirando a quienes temen al cambio a recordar que incluso lo más grande y luminoso puede decir basta. En ese instante, la historia personal de Leo se reescribe. El pasado deja de pesar porque ha sido consumido en el fuego, y el futuro se abre como un horizonte limpio donde su luz ya no será opacada. Los astros observan, cómplices, como el sol de Leo brilla con un fulgor más intenso, no por vanidad, sino por la claridad que da el haber atravesado la tormenta. La gota que derramó el vaso se convierte así en un símbolo eterno, el momento en que la paciencia se transmutó en poder, el amor propio se volvió invencible y la realeza interior dejó de pedir permiso para gobernar su propio reino. Cuando la gota final se precipita, no solo rompe el silencio acumulado, también convoca fuerzas invisibles que parecían dormidas en lo profundo del alma de Leo. Es como si el universo, en un instante, abriera todas las compuertas de su memoria estelar, recordándole que su esencia no fue creada para encadenarse a lo que apaga su luz. Esa última provocación, esa mínima acción que en apariencia podría pasar inadvertida para otros, actúa como una llave que activa códigos antiguos grabados en su espíritu desde el momento en que nació bajo la mirada incandescente del sol. Lo que para el mundo es un instante, para Leo es el fin de una era y el inicio de otra. En ese momento, la energía de su signo se expande en todas direcciones, como una llamarada que ilumina rincones que antes permanecían en penumbra. El corazón, regido por el sol, late con una fuerza diferente, no impulsada por el orgullo ni por la necesidad de demostrar nada, sino por el llamado profundo de preservar su dignidad y honrar su destino. La gota que derrama el vaso no es sinónimo de pérdida de control, es el estallido de la verdad que ya no puede seguir contenida. Los tránsitos celestes se alinean como un coro silencioso, Marte aporta la valentía para ejecutar lo inevitable, Júpiter bendice la decisión con la promesa de expansión futura, y Urano rompe los últimos hilos que lo atan a lo que ya no vibra en su misma frecuencia. El alma de Leo, en ese instante, se convierte en campo de batalla y trono al mismo tiempo. Hay una guerra interna que se resuelve en un segundo, y el resultado es siempre el mismo, la soberanía personal se impone. Esa gota final no solo marca un límite, sino que establece un decreto invisible ante el cosmos. Lo que ya no respeta su luz queda fuera de su reino. Y esa expulsión no es un acto de crueldad, sino de justicia solar, pues un sol no puede apagarse para complacer a quienes viven cómodos en la penumbra.
En lo profundo, la gota que derrama el vaso actúa como catalizador de transformaciones que venían gestándose desde mucho antes. Cada mirada evitada, cada palabra no dicha, cada injusticia tolerada se acumulan en una copa invisible que se llena gota a gota. Leo soporta más de lo que aparenta, porque su naturaleza protectora lo lleva a contener para no desatar tormentas innecesarias. Pero cuando esa copa se colma, la energía que se libera no destruye al azar, purifica, separa, define y abre nuevos caminos. Es como si su melena ardiera con el fuego del sol, despejando todo lo que entorpece su paso. En el mapa astral, este instante se refleja como una intersección entre lo que ha sido y lo que debe ser. El nodo norte le señala el horizonte hacia el que debe avanzar, mientras el nodo sur le recuerda que no puede seguir cargando con lo que pertenece a un pasado ya vencido. La gota final es el puente entre ambos puntos, un salto cuántico que no se da con vacilación, sino con la seguridad de quien sabe que, aunque el salto queme, la otra orilla guarda la verdadera gloria. Tras ese momento, Leo no vuelve a ser el mismo. Algo en su mirada cambia, algo en su energía se vuelve más impenetrable. Ha aprendido que su paciencia es valiosa, pero no infinita, y que su valor no reside en resistir lo que hiere, sino en apartarse de ello sin mirar atrás. Los astros celebran este despertar, porque saben que cuando un Leo recupera todo su poder, se convierte en faro para otros que aún dudan en cruzar sus propios límites. La gota que derramó el vaso se convierte entonces en una bendición disfrazada de ruptura, un acto final que inicia un ciclo más grande y más radiante que cualquier historia anterior. Este instante no es un colapso, es una coronación. El rugido que sigue no es de ira pura, sino de proclamación, y su eco viaja más allá de lo humano, resonando en las cámaras silenciosas del zodiaco, donde las constelaciones reconocen que un rey ha reafirmado su reinado. Porque cuando Leo dice basta, no lo dice desde el capricho, lo dice desde la voz misma del sol que lo creó, y esa voz, cuando se alza, no admite réplica ni retorno. Cuando la copa invisible se desborda y la última gota cae, el tiempo parece contraerse y expandirse a la vez. No hay ruido exterior capaz de opacar el estruendo interior que se produce, porque en ese instante Leo recuerda quién es en su totalidad. La memoria cósmica que duerme en su sangre se activa y con ella, la certeza de que ninguna fuerza terrenal puede doblegar su fuego eterno. La gota final no es solo el fin de la tolerancia, es la señal enviada por el universo para abrir un portal de transformación. Es el momento en que su corazón, regido por el astro rey, irradia un pulso tan potente que desarma cualquier sombra que intente retenerlo. Las estrellas saben que Leo no llega a este punto por capricho ni por fragilidad. Su paciencia ha sido forjada en la alquimia de Saturno, que le ha enseñado a sostener cargas y esperar el momento preciso para actuar. Sin embargo, la alquimia no es un proceso infinito, llega el instante en que el oro ya está puro y debe ser liberado de la fragua. La gota que derrama el vaso es ese chasquido final, ese gesto sutil que revela que el ciclo está cumplido y que todo lo que no se transforme con él será dejado atrás. Plutón, desde las profundidades, asiste en este tránsito, arrancando las raíces de lo que ya no puede florecer y dejando el terreno preparado para nuevas siembras. En lo interno, este acontecimiento es una revolución de luz. Leo se siente al principio como un volcán que no ha erupcionado en siglos, pero que de pronto encuentra la grieta por donde dejar escapar su magma. Esa energía, una vez liberada, no destruye indiscriminadamente, sino que arrasa con precisión quirúrgica aquello que ha apagado su brillo. Es como si Marte le entregara la espada que ha esperado desde siempre, y con un solo golpe, cortara los lazos que lo retenían en territorios de mediocridad o sumisión. Urano, con su rayo repentino, ilumina caminos que antes parecían imposibles y le da la valentía de tomar rutas no transitadas, porque ya no teme a la incertidumbre, sabe que el sol que lo guía brilla con fuerza suficiente para alumbrar incluso las noches más oscuras. Este momento marca un cambio de vibración en su campo energético. La gota que derramó el vaso no solo define un límite, sino que eleva su frecuencia, alejando de manera natural a quienes no puedan seguir el ritmo de su nueva luz. Júpiter, siempre generoso, acompaña este despertar con la promesa de expansión, recordándole que cada renuncia abre la puerta a oportunidades más grandes y más alineadas con su propósito. En ese instante, Leo entiende que el verdadero poder no radica en la permanencia, sino en la capacidad de dejar ir lo que no honra su esencia. El eco de este acto trasciende su vida personal. La energía de un Leo que se libera inspira a otros signos, incluso a los más temerosos, a reconocer sus propios límites y a actuar en consecuencia. Es un llamado silencioso que se propaga como ondas en un lago, alcanzando a almas que aún no saben que están listas para su propia transformación.
El cielo entero parece inclinarse hacia él, como si reconociera que un alma solar ha reclamado su trono sin esperar el permiso de nadie. Después de este instante, la historia ya no puede escribirse de la misma forma. Leo camina con una seguridad que no necesita alarde, porque la fuerza de su decisión habla por él. Ha entendido que no hay caída más liberadora que la de la última gota, porque esa caída es en realidad el ascenso a un plano más alto. La corona que siempre ha llevado, invisible para muchos, se torna visible incluso para los que antes no la veían, y su luz, más intensa que nunca, anuncia que el ciclo nuevo no se construirá sobre viejas cenizas, sino sobre un fuego renovado que arderá hasta que el destino vuelva a llamarlo a un nuevo acto de grandeza. La gota que derrama el vaso para Leo no es un simple acontecimiento emocional, es un acto escrito en el lenguaje mismo de las estrellas. Es el punto exacto en que la tensión acumulada en su mapa astral alcanza una alineación que no permite más dilación. Los planetas se convierten en heraldos de un cambio inminente, el Sol, su regente, intensifica su luz en un gesto de protección y reivindicación, mientras Marte afila el filo de su voluntad y Saturno dicta el veredicto final de lo que debe permanecer y lo que debe ser expulsado para siempre. Es un momento en el que las energías de su carta natal convergen para recordar que el alma solar no fue creada para vivir bajo sombras ajenas. El instante en que esa última gota cae no es fruto de un impulso ciego, sino la culminación de un proceso silencioso que ha ido destilando lecciones, heridas y silencios en una copa invisible. Durante mucho tiempo, Leo soporta más de lo que aparenta, porque su esencia noble busca proteger, dar oportunidades y confiar en que la luz de los demás despertará por sí sola. Pero esa paciencia es un recurso sagrado que no puede ser malgastado indefinidamente. La última gota no es necesariamente la más grande, pero sí es la que, al caer, despierta el rugido dormido que habita en lo más profundo de su ser. En ese segundo, la dulzura se transforma en fuego, y la contención en una ola de poder imposible de contener. En términos astrológicos, este es un momento en que su sol interno recibe una descarga directa de energías que lo empujan a un salto evolutivo. Puede manifestarse como un tránsito desafiante de Plutón que arranca de raíz viejas estructuras, o una conjunción con Urano que rompe cadenas de manera repentina e irreversible. Es también la acción de Quirón, que desde su papel de sanador herido, abre la herida final para que pueda cerrarse para siempre. Lo que sigue no es un derrumbe caótico, sino una purificación, un incendio controlado que quema la maleza y permite que brote lo nuevo. La magnitud de este instante no solo afecta a su mundo exterior, sino que también reconfigura su paisaje interior. La gota que derrama el vaso no deja a Leo igual que antes, porque en el proceso se deshace de capas de complacencia, de viejos miedos a perder y de cualquier rastro de dependencia emocional hacia lo que no lo honra. Lo que queda después es la esencia pura de su fuego, más clara, más directa, más consciente de su valor. Su energía se vuelve magnética, porque no carga con el peso de lo que le restaba brillo. Esta purificación no es silenciosa, se siente en su andar, en la fuerza de su voz, en la mirada que ahora atraviesa cualquier máscara y reconoce sin esfuerzo lo que es auténtico y lo que no. El eco de esta transformación alcanza planos más allá de lo visible. Leo, al liberarse, abre un canal para que otras almas, aunque no lo sepan, reciban el impulso para reconocer sus propios límites y honrar sus propios reinos interiores. Así, la gota que derrama el vaso no solo es un punto de inflexión personal, sino un acto cósmico que mueve hilos colectivos. Es un recordatorio de que incluso los signos más nobles tienen un punto en el que la dignidad se convierte en mandato, y en el que la paciencia se rinde ante la necesidad de preservar la luz que los dioses les entregaron al nacer. Después de ese momento, el destino se acelera. Las oportunidades que antes parecían cerradas comienzan a abrirse como flores al amanecer, porque el universo responde de inmediato cuando un alma solar retoma su trono. Las pruebas que antes se repetían desaparecen, porque han cumplido su misión, y el camino se llena de señales que confirman que la decisión fue la correcta. El rugido que acompaña esta liberación no es de guerra por destrucción, sino de afirmación por victoria. Y en ese rugido, las constelaciones enteras reconocen que un ciclo se ha cerrado para siempre y que la corona que Leo lleva, invisible para muchos, brilla ahora como un sol en pleno cenit, imposible de ignorar, bendiciendo y guiando todo lo que se encuentre bajo su luz. La gota que derrama el vaso para Leo no es solamente un límite, es un despertar que reconfigura su relación con el tiempo, el poder y el propósito. Esa última fractura en la paciencia no ocurre de forma azarosa, sino que está inscrita en un ciclo mayor, marcado por la danza de los planetas que, desde hacía meses o incluso años, preparaban el terreno para que esa ruptura fuera inevitable.
Es el instante en que los tránsitos se alinean como piezas de un engranaje cósmico, y el alma siente que ya no puede posponer su ascenso. El sol, su regente, ilumina con una claridad abrasadora cada rincón que había permanecido oculto, revelando con crudeza lo que ya no puede ser parte de su camino. Y en esa luz, lo que antes parecía tolerable se vuelve insoportable, porque la verdad ha sido expuesta sin filtros. El corazón leonino, símbolo de su fuerza y su nobleza, se convierte en el centro de un pulso energético que recorre todo su ser. En el mismo momento en que la última gota cae, se produce una expansión interna que lo conecta con la certeza de que no hay vuelta atrás. Este acto no nace del enojo superficial, sino de una fuerza solar que exige congruencia entre lo que siente, lo que hace y lo que permite en su vida. La alineación astrológica que acompaña a este punto de quiebre es como una coronación repentina. Marte aporta la acción decidida, Plutón la intensidad transformadora, Saturno la autoridad de lo irrevocable, y Urano la liberación inesperada que rompe cualquier atadura. Ese instante no se vive como un final doloroso, sino como el momento exacto en el que el alma recupera todo lo que había cedido en fragmentos a lo largo del tiempo. Es la restauración de un reino interior. Leo, que muchas veces ha protegido más a otros que a sí mismo, entiende en un destello que protegerse así es proteger su misión. La gota que derrama el vaso no es un derrumbe desordenado, es un decreto solar que se cumple con precisión y sin titubeos, un acto que reordena su mundo para que solo permanezca lo que es digno de su luz. En el plano energético, este suceso eleva su frecuencia de tal manera que todo lo que no resuena con su nuevo estado comienza a desvanecerse. Relaciones, compromisos y escenarios que antes parecían imprescindibles se diluyen como niebla ante el amanecer. Es una purga silenciosa pero implacable, donde Júpiter se encarga de expandir las nuevas oportunidades y Venus, desde su trono de armonía, asegura que lo que se acerque a partir de ese momento esté en sintonía con su valor y su belleza interior. Lo que surge después de esta liberación tiene la fuerza de lo inevitable y la delicadeza de lo merecido. Astrológicamente, este tipo de momentos suele coincidir con puertas que se abren hacia una nueva etapa de desarrollo personal y espiritual. El nodo norte impulsa a avanzar sin mirar atrás, mientras el nodo sur confirma que lo abandonado ha cumplido ya toda su función. La gota final no solo cierra un ciclo, sino que sella un pacto invisible con el universo. A partir de ahora, su luz no será reducida, su trono no será compartido con quienes no lo honren, y su tiempo será invertido únicamente en lo que potencie su esencia. Después de este acto, Leo camina con una presencia distinta. Su fuego se siente más puro, más estable, más consciente. No necesita demostrar fuerza, porque su sola existencia irradia un magnetismo renovado. El rugido que marca este renacer no se lanza para intimidar, sino para anunciar que el ciclo viejo ha muerto y que el nuevo se alza con toda la bendición de los astros. Desde ese día, todo en su vida se acomoda de acuerdo a la ley natural de su energía, atraer lo que nutre, expulsar lo que drena y expandir su luz hasta donde el horizonte alcance. Este momento no es un punto aislado, es una marca eterna en su línea de vida, un recordatorio constante de que la paciencia de un sol tiene un fin y que, cuando ese fin llega, lo que se libera no es ira, sino verdad pura. La gota que derramó el vaso se convierte así en el estandarte de una nueva era, donde Leo reina con más fuerza, más sabiduría y más fidelidad a sí mismo que nunca antes, guiado por un cielo que celebra cada paso de su victoria. La gota que derrama el vaso para Leo no solo representa el final de una situación, sino que se convierte en un acontecimiento que reordena su eje interno y externo de manera definitiva. No es una fractura que lo deje vacío, sino un acto que lo llena de una energía ancestral, como si en ese instante los rayos de su estrella regente lo atravesaran por completo para recordarle su verdadera naturaleza. El Sol, que en la astrología no es únicamente un planeta sino el núcleo del ser, se convierte en un faro que disipa cualquier sombra, y bajo su luz se revelan las distorsiones, las cargas innecesarias y los falsos compromisos que ya no pueden seguir existiendo en su órbita. Este momento no ocurre de improviso, es la culminación de un proceso lento, silencioso, a veces imperceptible, en el que Saturno le ha enseñado sobre resistencia, disciplina y responsabilidad, mientras Plutón, desde las profundidades invisibles, ha ido erosionando las viejas estructuras para que nada impida el nacimiento de algo nuevo. Cada gesto injusto soportado, cada palabra no dicha y cada renuncia silenciosa han ido llenando la copa invisible hasta que la última gota cae. Esa última gota, aunque pequeña, tiene el peso simbólico de todas las anteriores y la fuerza de un catalizador que lo impulsa a la acción. En ese instante, Leo no reacciona únicamente como individuo, sino como encarnación de un arquetipo solar.
Marte enciende en él el fuego de la acción inmediata, mientras Urano rompe en un segundo lo que parecía irrompible, abriendo un pasaje inesperado hacia una libertad que antes solo podía intuir. El nodo norte actúa como brújula invisible que lo orienta hacia un destino más elevado, y el nodo sur confirma que el tiempo de sostener lo insostenible ha terminado. Esta combinación de influencias convierte lo que podría ser visto como una ruptura en un acto de renacimiento, donde el pasado se quema y las cenizas se convierten en fertilidad para el futuro. La energía que emerge después de este punto de quiebre no es desordenada ni caótica, es una fuerza coherente que reorganiza su mundo con la misma precisión con la que los planetas mantienen sus órbitas. Leo no destruye por destruir, corta con exactitud lo que amenaza su integridad. Júpiter amplifica el alcance de esta decisión, atrayendo circunstancias que antes parecían lejanas o imposibles. Venus, desde su trono de armonía, asegura que en medio de la firmeza no se pierda la capacidad de amar, sino que ese amor se dirija ahora hacia lo que verdaderamente merece su entrega. En el plano espiritual, la gota que derrama el vaso es un portal. Al cruzarlo, Leo abandona las versiones pasadas de sí mismo que se moldearon para encajar en lugares donde su luz incomodaba. Este cruce no es silencioso para el universo, el eco de su decisión viaja a través de las constelaciones, y otras almas que comparten su fuego sienten el impulso de seguir el mismo camino. El acto personal se convierte en una ola colectiva de despertar, como si su rugido encendiera hogueras en otros corazones que aún estaban apagados. Después de este instante, Leo irradia un magnetismo distinto. No necesita pronunciar grandes discursos ni imponerse con fuerza externa, porque la autoridad que emana de su ser es la del que ha atravesado una prueba definitiva y ha salido no solo intacto, sino fortalecido. Sus pasos se sienten más firmes, su mirada más clara, su presencia más contundente. La vida misma parece reorganizarse para responder a esta nueva frecuencia, personas, oportunidades y caminos aparecen como si siempre hubieran estado ahí, esperando que él se alineara con la fuerza de su propio sol. La gota final, que en apariencia podría ser vista como un colapso, se revela como un acto de soberanía. No hay arrepentimiento en su decisión, porque está guiada por la certeza absoluta de que el trono de su alma no puede ser ocupado por nada que disminuya su luz. Este momento queda grabado en su historia como un antes y un después, un sello de fuego que lo acompañará en cada nueva conquista. Desde ese día, el reino que construya será más auténtico, más fuerte y más luminoso, porque ha aprendido que el verdadero poder no reside en sostenerlo todo, sino en sostener solo aquello que hace crecer su sol interior. Cuando la gota final cae y la copa invisible se desborda, lo que sucede en Leo no es únicamente un gesto emocional o una reacción ante lo tangible, sino la liberación de un proceso que ha estado madurando en silencio desde mucho antes de que la mente pudiera comprenderlo. En el tejido invisible de su destino, esa gota representa el momento exacto en el que los ciclos celestes se cierran y otros se abren con la fuerza de un amanecer cósmico. El sol, su guía eterno, intensifica su luz como si quisiera grabar en su alma el recuerdo imborrable de este instante, porque no es un acontecimiento más, sino un hito que redefine su historia personal y su lugar en el mundo. En la alquimia de su experiencia, cada prueba soportada, cada espera prolongada y cada concesión hecha con la esperanza de preservar la paz han actuado como las gotas anteriores que, silenciosas, iban llenando la copa. La última, por pequeña que sea, contiene en sí misma la vibración de todas las demás y despierta una reacción que ya no admite freno. Es como si Plutón, desde las profundidades de la psique, rompiera el sello que contenía su fuego más puro, y Marte, en su papel de guerrero celestial, encendiera la chispa para que ese fuego se desplegara sin restricción. Lo que emerge en ese momento no es furia descontrolada, sino la forma más alta de coraje, la capacidad de cortar lo que apaga la esencia y abrirse al territorio desconocido donde su luz puede brillar sin condicionamientos. Saturno, testigo de la paciencia ejercida durante tanto tiempo, entrega en ese instante el permiso definitivo para actuar con firmeza. Urano, con su fuerza súbita y liberadora, rompe cualquier estructura que lo mantenga atado, incluso aquellas que él mismo construyó pensando que serían eternas. El nodo norte señala hacia un horizonte nuevo, mientras el nodo sur cierra con suavidad las puertas que ya no deben abrirse. Júpiter, expansivo y generoso, envuelve el momento con la promesa de que lo que se deja atrás será reemplazado por algo mayor, algo que resuene con la verdadera estatura de su alma. Este acontecimiento marca un cambio de frecuencia en su campo energético. Lo que antes parecía parte de su vida por costumbre o por lealtad a viejas promesas comienza a desvanecerse, no como una pérdida dolorosa, sino como la liberación de un peso que nunca le perteneció del todo. Venus, desde su esfera de armonía,
bendice este nuevo equilibrio, recordándole que la belleza de su camino está en la autenticidad, y que cualquier vínculo, lugar o proyecto que no respire esa autenticidad no puede permanecer en su reino. En el plano invisible, esta liberación no pasa desapercibida. La constelación de Leo, que brilla en el firmamento como símbolo de fuerza, nobleza y propósito, parece latir al unísono con su corazón, como si reconociera que uno de sus hijos ha cumplido con la ley sagrada de la integridad. El eco de esta decisión se extiende más allá de su vida, alcanzando a otros que, sin saberlo, sienten un impulso repentino a romper sus propias cadenas. El acto individual se convierte en una señal colectiva, un faro que ilumina a quienes aún dudan en atravesar su propio umbral. Después de este instante, la forma en que Leo camina por el mundo se transforma. Su presencia adquiere una gravitación más intensa, no porque busque imponerse, sino porque encarna la certeza de quien ha atravesado el fuego y ha salido de él más entero que nunca. La autoridad que emana no es la de un título ni la de un reconocimiento externo, sino la que surge de la coherencia absoluta entre lo que es y lo que permite. Sus palabras llevan el peso de la verdad, sus acciones la firmeza de lo irrevocable, y su mirada la luz de quien sabe que ninguna sombra puede reclamar lo que pertenece al sol. La gota que derramó el vaso no queda atrás como un recuerdo doloroso, sino como el sello de un renacimiento. Es un umbral que, una vez cruzado, no puede recorrerse en sentido inverso. A partir de ahí, el tiempo se siente diferente, los días parecen alinearse con mayor fluidez y las oportunidades surgen con una sincronicidad que antes parecía lejana. No es magia sin causa, es la respuesta natural de un universo que se reordena para servir a quien ha decidido honrarse sin reservas. Y en esa nueva etapa, Leo ya no mide su fuerza por lo que soporta, sino por lo que elige liberar, porque ha comprendido que la verdadera grandeza no está en resistirlo todo, sino en permitir que solo lo más digno camine junto a su luz. En el instante en que la gota derramó el vaso, las fuerzas celestes que habían acompañado a Leo desde su nacimiento se agitaron como si respondieran a una señal ancestral. El sol, su regente, ardía con una intensidad que traspasaba la carne y alcanzaba la esencia, iluminando no solo lo que estaba frente a sus ojos, sino todo aquello que se escondía en las sombras. Era como si el zodiaco entero contuviera la respiración, consciente de que ese momento marcaba un punto sin retorno. No era una simple reacción emocional, sino un fenómeno astrológico profundo en el que las alineaciones de Marte y Urano rompían cadenas invisibles, liberando un potencial que había sido contenido demasiado tiempo. Cada fibra de su ser parecía recordar todas las veces que había cedido, todas las batallas que había decidido no luchar para preservar una paz aparente. Pero el universo no tolera el estancamiento eterno, y en la carta de Leo ese día brillaba un tránsito que reclamaba acción inmediata. La gota no era pequeña por su volumen, sino inmensa por su significado, era la chispa que activaba una combustión que llevaba eras acumulándose. Saturno, desde su posición, imponía la lección ineludible de que los límites no son cadenas, sino muros que pueden derribarse para ampliar el territorio del alma. En el eco de ese instante se sentía la llamada de los ancestros, las voces de todos aquellos que, bajo el mismo signo, se habían levantado cuando el mundo creía que seguirían arrodillados. El rugido interno que nació en el corazón de Leo no era solo suyo, sino una vibración heredada del linaje solar, una corriente ardiente que atraviesa las edades y despierta cuando la dignidad se ve amenazada. La energía de Júpiter expandía esa fuerza, empujándola más allá de cualquier frontera autoimpuesta, recordándole que la grandeza no se mide por el tiempo de calma, sino por la magnitud de la respuesta ante la injusticia. En ese momento, el escenario de la vida se transformó. Lo que antes parecía un juego de equilibrios precarios se convirtió en un campo de batalla sagrado, donde la estrategia se tejía con fuego y la determinación adquiría un filo de espada invencible. Leo, guiado por el sol en su cenit, comprendía que el derrame no era una pérdida, sino una purificación. La gota era el último residuo de paciencia que debía ser entregado para abrir paso a un ciclo nuevo, libre de lastres. Plutón, con su fuerza de destrucción y renacimiento, sellaba el pacto, nada de lo que no fuera auténtico sobreviviría a este amanecer. La constelación que lleva su nombre parecía inclinarse sobre la tierra, como un guardián que observa a su guerrero preparado para actuar. La luz dorada que brotaba de su espíritu se expandía como un amanecer que no conoce ocaso, tocando cada rincón de su vida con una certeza inquebrantable, el momento había llegado. La gota que derramó el vaso no fue el fin de algo frágil, sino la señal divina de que la verdadera fortaleza de Leo ya no podía permanecer dormida. Y así, con el rugido que despierta al mundo, avanzó hacia el destino que los astros habían trazado, no para resistir, sino para reinar.
En la profundidad luminosa de la carta cósmica, Leo no solo se erige como un signo regido por el sol, sino como la chispa que recuerda a la humanidad que toda oscuridad puede ser conquistada por la certeza interior. Su fuego no arde únicamente para iluminar su propio camino, sino que actúa como faro ancestral que orienta a las almas que han perdido su norte. La energía leonina porta en sí un eco de realeza que no proviene de coronas materiales, sino de la herencia estelar que lo conecta con las forjas originales de la creación, donde las primeras llamas encendieron la danza del universo. Esa fuerza le confiere la capacidad de elevar su voz por encima del caos, pronunciando palabras que, aunque humanas en forma, llevan vibraciones que resuenan con el pulso eterno de las constelaciones. Allí donde otros se quiebran ante la duda, Leo encuentra la alquimia de transformar la fragilidad en majestad, el miedo en presencia, la herida en emblema. Su espíritu no teme el vacío porque reconoce que el vacío es tan solo la antesala del próximo renacer. Es un viajero que entiende que los eclipses no son pérdidas de luz, sino intervalos en los que el alma se reencuentra con su centro y emerge más radiante. Así, cada adversidad se convierte en un escenario donde su aura se expande, dejando a su paso una huella de inspiración que, como constelación recién descubierta, guía a quienes aún buscan su propio horizonte. La naturaleza solar de Leo no se limita a calentar, también modela, forja y define. Allí donde posa su voluntad, el tiempo parece reconfigurarse, como si las leyes invisibles del destino reconocieran la autoridad de su llama. Su fuerza no es la de la imposición, sino la del magnetismo que atrae, la del ejemplo que irradia sin exigir, la del líder que avanza primero para demostrar que es posible. Su brillo no compite con las estrellas, las invita a formar parte de su firmamento, reconociendo que la verdadera grandeza no se mide por la soledad de un astro, sino por la sinfonía que surge cuando varias luces bailan en armonía. En su corazón arde un pacto silencioso con el universo, nunca apagar su fuego, incluso cuando el viento arrecie con la intención de doblegarlo. Ese compromiso lo convierte en un guardián de sueños, un protector de visiones que todavía no han nacido, un guerrero que comprende que las batallas más importantes no se libran con armas, sino con fe inquebrantable. Leo es la encarnación del mito que recuerda a cada ser que la gloria no es un destino, sino un estado del alma cuando ésta se reconoce parte indivisible de la eternidad. Incluso en los momentos en que la noche es más cerrada, Leo se mueve con la certeza de que porta en su interior un amanecer propio, intransferible y eterno. Y cuando ese amanecer se despliega, no solo disipa sus propias sombras, sino que incendia el cielo para que otros puedan encontrar el valor de encender su propia aurora. De esta manera, su viaje no es una simple travesía personal, sino una epopeya cósmica donde cada latido es una proclama de que la luz, cuando es auténtica, jamás puede ser derrotada. Hay fuerzas que se gestan en silencio, que no se anuncian con fanfarrias, pero que crecen como un latido profundo en el corazón de quien camina bajo el fuego de su propio destino. El universo reconoce a las almas que arden sin rendirse, y en esa vibración, los astros se inclinan, reconociendo a quien no teme ser luz incluso cuando la noche parece infinita. En la danza de las constelaciones, Leo no es solo un signo, es una promesa de grandeza hecha carne, un pacto antiguo firmado con la energía del sol, que nunca se apaga, que nunca se rinde, que nunca olvida. El alma que vibra en esta frecuencia no se conforma con sobrevivir, porque su esencia es la creación constante, la reinvención y la superación de cualquier límite. En lo profundo de su naturaleza está la certeza de que cada obstáculo es un espejo que refleja una versión más elevada de sí mismo, esperando ser alcanzada. Así, incluso cuando el viento sopla en contra, Leo ajusta sus alas, no para esperar la calma, sino para dominar la tormenta. Porque sabe que la verdadera fuerza no se mide cuando el cielo está despejado, sino en la capacidad de hacer brillar el sol en plena tempestad. El cosmos le recuerda que no hay nada más sagrado que caminar alineado con su propio propósito, y que la fidelidad a esa llama interior es la llave que abre puertas imposibles. Cada estrella en su firmamento le susurra que no es casualidad su lugar en el mundo, que su presencia en esta era es parte de un diseño mayor, y que incluso los desafíos que parecen injustos son fragmentos de un plan que, al completarse, revelará la obra maestra que es su vida. La rueda del zodiaco le otorga la fuerza del león no para dominar a otros, sino para reinar sobre sí mismo, sobre sus miedos, sobre las dudas que podrían frenar a quienes no están forjados en fuego. Allí donde otros ven un final, Leo ve un umbral. Donde otros se detienen, él avanza. Porque el llamado que escucha no proviene de este mundo, sino de ese lugar donde la eternidad y el instante se encuentran. Cada latido suyo es un rugido silencioso que recuerda a la creación entera que el espíritu humano es capaz de desafiar las leyes del tiempo y del destino. Y así, paso a paso, su viaje se convierte en una epopeya,
no escrita en libros, sino en la memoria misma de las estrellas, que lo reconocen como uno de los suyos, un portador de luz que jamás permitirá que la sombra gane la última batalla.